Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ixel Domínguez Vázquez. Soy R2 de la especialidad de imagen diagnóstica y terapéutica en el IMSS-UMAI en Mérida, Yucatán. El día de hoy vamos a hablar de la patología vascular dentro del temario de urología. Los temas que se van a abarcar en esta exposición son la insuficiencia renal crónica, la estenosis de la arteria renal, el infarto renal, la trombosis de la vena renal y el trauma renal. Empezando con la primera patología, de la insuficiencia renal crónica. Hay que recordar que la enfermedad renal crónica es una de las causas más comunes de la insuficiencia renal. Va a afectar alrededor del 10 al 15% de la población adulta a nivel mundial. Va a implicar una pérdida progresiva de la función glomerular y de su estructura a lo largo de meses. En cuanto a la función, esta va a ser valorada con base en la disminución de la tasa de filtrado glomerular, misma que se obtiene tras la utilización de la fórmula Korkov-Gaut, tomando como valor de referencia que sea menor a 60 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados durante 3 meses consecutivos. Esta es causada por enfermedades del parénquima renal de larga duración, como lo son una nefropatía diabética, una glomerulonefritis crónica, nefropatías hipertensivas, poliquistosis renal o anormalidades asociadas como lo son una falla cardíaca congestiva, arritmias, hipercalcemia o distrofias renales. La presentación clínica va a depender mucho de la etiología. Los niños con enfermedad renal crónica pueden presentar trastornos del crecimiento, edema y orina que es similar al refresco de cola, esto por los cilindros de los glóbulos rojos. Los adultos pueden tener síntomas que no son específicos, como lo son las náuseas, los vómitos, la pérdida ponderal, pérdida de peso, fatiga fácil y también es común las cifras hipertensivas en adultos con enfermedad renal crónica. Esta se puede diagnosticar, como ya lo mencioné, con anormalidades patológicas, como lo son los cambios en los marcadores de la función renal, tanto en sangre como en orina, o mediante estudios de imagen. Para esto de los estudios de imagen, la ecografía es una de las modalidades que no es invasiva, es económica y cuenta con suficientes detalles anatómicos necesarios para diagnosticar esta enfermedad sin exponer al paciente ni a la radiación ni al contraste que otros métodos de imagen implican. Por lo tanto, reemplaza pues a la radiografía estándar. Esta ecografía lo que va a medir o a valorar es tanto la longitud renal, el grosor y la ecogenicidad del parénquima, además de la importancia de detallar una dilatación o no de los sistemas colectores. En cuanto a las características ultrasonográficas diagnósticas que nos orientan a una enfermedad renal crónica, podemos comentar que una longitud renal reducida a valores inferiores de 9 centímetros, u otra literatura menciona de 8 centímetros, un espesor cortical renal que sea reducido a menos de 6 milímetros. Este se describe como más confiable que la longitud y es importante recalcar que el sitio de la medición de referencia se realiza sobre una pirámide medular y se va a realizar perpendicular a la cápsula, como la distancia más corta que exista desde una base de una pirámide medular hacia la cápsula renal. Otra de las características va a ser el aumento de la ecogenicidad cortical renal, que va a llegar hasta ser similar a la grasa adyacente. Igualmente puede haber irregularidades de los márgenes, las hipoecogenicidad de las pirámides, o incluso pueden desarrollar quistes o calcificaciones papilares. En cuanto al ultrasonido Doppler, este nos permite una valoración funcional más adecuada de la vasculatura del parénquima renal, detectando flujos tanto reducidos o ausentes en la totalidad o solo en una porción del riñón. Los hallazgos anormales es una vascularidad reducida del riñón y también un aumento del índice de resistencia. Este índice de resistencia va a ser tomado posterior a una fórmula que es la velocidad picosistólica, que es en menos la velocidad telediastólica, que es la velocidad más baja que vamos a observar al final de la diástole, esto dividido de nuevo entre la velocidad picosistólica. Los valores del índice de resistencia normales en un riñón son de 0.56 a 0.7, siendo los valores de una enfermedad renal crónica mayores a 0.7. Alguna literatura refiere que se predice mejor la proyección de una nefropatía comparado del índice de resistencia, comparado con valores de depuración de creatinina y de proteinúria con sensibilidad de 64 y 98 de sensibilidad y especificidad respectivamente. Bueno,
En cuanto a la valoración ecográfica, primero hay que hablar de Henry Hrickach, que es la presidenta del Departamento de Radiología del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que realizó una clasificación en la que ella mencionaba la ecogenicidad del parénquima como un marcador más frecuentemente utilizado para evaluar la presencia de nefropatía. Esta ecogenicidad se evaluaba realizando una comparación de la corteza, la médula y el seno renal con órganos adyacentes, como lo son el hígado o el vaso, y tomaba la ecogenicidad de estos órganos como los valores las referencias de una ecogenicidad normal. El aumento, ella mencionaba que el aumento de la ecogenicidad a nivel cortical se relacionaba tanto con esclerosis de los glomérulos, con atrofia tubular, con infiltración leucocitaria, con retención hídrica, con aterosclerosis y con la presencia de cilindros Janelinos. Ella mencionaba este grado, o sea, lo clasificaba por grados, siendo 4 grados, del 0 al 3, en donde el grado 0 era un parénquima renal normal, que se iba a ver más hipoecoico si se comparaba con el hígado adyacente. El grado 1 era que iban a estar de la misma ecogenicidad. El grado 2, levemente ecogénico, el riñón a comparación del hígado, y el grado 3 marcadamente ecogénico. Después, otro autor, que es Sidapa JK, hace una clasificación que es parecida a esta, pero él lo que valoraba era la relación córtico-medular y hacía más grados. Le agregaba un grado más, que es del 0 hasta el 4, en donde del 0 al, pues el 0, el 1 y el 2 iban a hacer como la clasificación de Hrickach, que tanto hipoecoico, isecoico y levemente ecogénico, conservando la relación córtico-medular. El grado 3 era igual más ecogénico, pero había una disminución de la diferenciación córtico-medular, y ya el grado 4 había una pérdida de esta diferenciación. Entonces aquí tengo 3 imágenes de ultrasonido en escala de Grisel con transductor convexo en planos longitudinales hacia topografía de riñón derecho, en donde en la primera se va a observar un riñón derecho de bordes regulares con un parénquima que va a ser hipoecoico en comparación con el parénquima hepático adyacente, conservando la diferenciación córtico-medular y con un seno renal que no presentaba ni litos ni ectasias. La siguiente imagen es otro riñón de bordes regulares con un parénquima que es isoecoico al hígado adyacente, con unas pirámides que son discretamente hipoecoicas y que se conserva la relación córtico-medular, igualmente sin la presencia de ni litos ni ectasias. El tercer ejemplo es un riñón de bordes regulares en el que el parénquima se presenta de mayor ecogenicidad si se compara con el hígado adyacente, y hay una menor ecogenicidad de las pirámides y una relación córtico-medular que está discretamente disminuida sin observar ni los litos ni ectasias. Bueno, como ya les mencioné, un valor importante es el índice de resistencia. Este es un ultrasonido con aplicación de Doppler color y espectral, en el que se observa la medición del índice de resistencia intraparenquimatoso, siendo este de 0.85, que son valores elevados con base a nuestro valor de referencia, que es menor a 0.7, ¿no? En un paciente que tenía diabetes mellitus y era insulino dependiente, en el que la estructura renal y la vascularidad, se referían normales. A la valoración tomográfica, las características van a ser de riñones pequeños, que también van a tener el adelgazamiento cortical que ya mencioné, y si hay patologías obstructivas, pues una dilatación de sistemas colectores. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver que el grado de atrofia cortical es un buen indicador de la cantidad de pérdida funcional renal que va a ser irreversible. Si se administra contraste a pesar de la insuficiencia renal, el nefrograma generalmente suele ser débil. Este es el primer ejemplo de un corte axial de tomografía de abdomen y pelvis en una fase simple, en donde se observan ambos riñones de bordes irregulares con una disminución generalizada del grosor de su parénquima. Se van a observar hipodensos y con una estriación de la grasa perirrenal. El otro ejemplo es otro corte axial de una tomografía abdominopélvica simple, donde se observan calcificaciones en localización central de arterias abdominales de mediano y gran calibre, y lo señalado con la flecha recta, que son compatibles con una vasculopatía diabética. En ambos riñones se van a observar de morfologías irregulares
y va a haber un marcado disminución tanto de su tamaño y del grosor de su parénquima. Como hallazgo adicional, existía de densidad líquido, perihepático y periesplénico en relación a ascitis, que era una complicación de la falla renal. Los diagnósticos diferenciales van a encontrarse, el primer diagnóstico es una necrosis tubular aguda, pero pues como su nombre lo dice, pues va a ser más agudo, ¿no? En este va a existir daño celular tubular del epitelio por toxinas o por isquemias que produce la muerte celular, y esta muerte celular se va a depositar dentro de los túbulos produciendo oliguria. Las causas pueden ser isquémicas, secundarias a un shock séptico o incluso a deshidratación o fármacos como la anfotericina B. Si se le realiza el ultrasonido al paciente, se ven riñones con un aumento de su ecogenicidad, y a la valoración Doppler van a tener también un índice de resistencia que va a ser de valores elevados. En un nefrograma persistente, si acaso, se realizará una tomografía. Y otro diagnóstico diferencial es la necrosis cortical renal. Esta se trata de una enfermedad sistémica grave que también eleva índices de resistencia. Es secundario a un shock hemorrágico severo, por ejemplo, una hemorragia postparto o lesiones traumáticas. A la valoración ecográfica va a haber una disminución de la ecogenicidad a nivel de la corteza, y igualmente no va a presentar un realce a nivel de la corteza si se administrará medio de contraste. Pasando a la patología de la estenosis de la arteria renal. Antes quiero mencionar que pues algo en generalidades de los riñones, que aproximadamente el 20% del gasto cardíaco se va a dirigir a los riñones a través de las arterias renales. El 70% recibe irrigación solamente de una arteria renal, que se menciona que su diámetro anteroposterior es alrededor de 4.6 milímetros, pero el otro 30% va a ser irrigado por múltiples arterias. Las tres variantes anatómicas principales que ya se comentaron en clases previas es la primera, la duplicación de las arterias renales. Esta va a nacer de la aorta como lo haría una arteria renal principal, va a irrigar la misma proporción del parénquima renal que la arteria principal. Una arteria accesoria, renal accesoria, van a ser o de la aorta o de las arterias ilíacas e irriga menor proporción de segmentaria del parénquima renal. Las arterias renales polares son, a diferencia de las dos anteriores, estas no van a entrar, o no son unas arterias que entren al hilio renal, pero igual que la anterior, como sería la accesoria, van a irrigar menor proporción del riñón. ¿Okay? Entonces, pues a nivel del hilio va a dividirse en las 5 arterias segmentarias, como lo son la posterior, la apical, la superior, media e inferior. Después se van a hacer las arterias interlobares, que van a estar en íntima relación con el sistema colector. Después se harán las arterias arcuatas, que van a rodear a las pirámides medulares. Después se van a hacer interlobares, y estas van a dar las arterias aferentes, que llegan al glomérulo, que luego saldrán como eferentes, seguidos de la vasa recta, que da todo el drenaje venoso posterior, que el drenaje va a tener la misma disposición arterial, pero con múltiples redes accesorias de drenaje. Bueno, entonces, los riñones requieren un continuo flujo arterial, tanto en la sístole como en la diástole, por lo que tienen un registro de onda de baja resistencia, con un pico sistólico que muestra un ascenso rápido y un flujo diastólico que es continuo y anterógrado. Las velocidades van a disminuir a medida que las arterias van subdividiéndose, pero esta misma morfología de onda de baja resistencia va a persistir, aunque las velocidades pues decrecen, como son en este ejemplo de los T3 ultrasonidos, con técnica espectral, en donde observamos la misma morfología de una onda de flujo de baja resistencia, pero si observamos las velocidades, pues van disminuyendo a medida que será una arteria renal principal, una arteria arcuata, una arteria interlobal. La velocidad picosistólica de las arterias renales, la normal, se toma como medida de 70 a 127, varía en la literatura, siendo superior en niños y en los adultos jóvenes. Aquí vemos
un ejemplo de ultrasonido triples que se demuestra una onda de flujo de baja resistencia, como ya lo expliqué, con un pico sistólico rápido y un flujo diastólico continuo y anterógrado. Ahora sí, si pasamos al desarrollo de la estenosis renal, la estenosis de la arteria renal es la causa más común de hipertensión secundaria. Se va a encontrar en alrededor de 1 a 1.5 de todos los pacientes que tienen hipertensión. Es causante del 15% de los pacientes que van a entrar a un programa de hemodiálisis. En más de 2/3 de los casos, va a ser causado por la aterosclerosis, que una afección pues mayormente en pacientes que presenten una enfermedad coronaria conocida ya. Típicamente se va a, o el sitio de la estenosis de la arteria renal va a ser en el ostium o dentro de los 2 centímetros proximales de la arteria renal, diferente a la segunda causa de esta estenosis, que es la displasia fibromuscular, en la que supone un 20% de las causas de estenosis, que puede ser de un origen congénito, en donde se van a afectar los 2/3 distales de la arteria renal, va a tener una morfología rosariada característica y se presenta esta mayormente en mujeres y de edad joven. Otras causas de la estenosis de la arteria renal son causas como una vasculitis, especialmente tanto por la arteritis nodosa, que va a dar múltiples microaneurismas, como la arteritis de Takayasu. Puede haber también secundario a la radiación, se puede estenosar, una neurofibromatosis tipo 1, que igualmente como la aterosclerosis afecta más al osteo. Y bueno, todo esto va a llevar a esta estenosis a una disminución de la perfusión renal. Esta disminución de la perfusión o disminución del flujo lo que va a llevar es que se active el eje de renina-angiotensina-aldosterona, que va a dar una producción elevada de angiotensina 2, va a realizar una vasoconstricción a nivel sistémico, elevando los valores de la aldosterona, lo que da una retención hídrica que se traduce como laboratorios alterados, con hiponatremia, valores elevados tanto pues de la renina y la aldosterona, y una alcalosis hipocalímica también. Esos son pacientes que se van a presentar como crisis hipertensivas de difícil control con la medicación, como son los valores sistólicos más de 180 milímetros de mercurio o diastólicos más de 120 milímetros de mercurio, como ya lo mencioné, pues en pacientes que ya son mayores, ¿no? Bueno, mayores a 55 años. Si se hace una pues, exploración, se ausculta, puede encontrarse un soplo epigástrico o un soplo a nivel del flanco. Para los criterios diagnósticos, primero es importante recalcar que para la evaluación de la arteria renal vamos a tener en cuenta el valor de la velocidad picosistólica a nivel del segmento estenótico. Esta velocidad se va a incrementar proporcional al grado del estrechamiento de la luz, dando una aproximación más o menos de la severidad de la estenosis, pero siempre es adecuado tener un ángulo correcto, que va a ser menor a 60 grados. Hay que tener en cuenta que a nivel estenótico y por este estrechamiento, el flujo va a pasar muy rápido, dando un soplo de color o una normalidad del flujo a nivel del Doppler color, que ahorita lo vamos a ver. Y tener en cuenta también las manifestaciones de la morfología de onda que se van a realizar posteriores a la estenosis. Esa es una tabla de los índices Doppler normales de que va a tener una arteria renal, en donde aquí lo que nos vamos a centrar es que el índice de resistencia, como ya lo mencioné, es de 0.56 a 0.7. La velocidad, bueno, es más o menos, aquí tiene otros valores de otra tablita en donde venía en otro libro de Doppler, que es de 60 a 140 centímetros por segundo. Entonces, bueno, y más valores, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de la estenosis vamos a tener signos tanto directos como indirectos. Los directos son, como el nombre lo dice, directamente en el sitio de la estenosis. Entonces, si ahí utilizamos los valores de ultrasonido Doppler, la velocidad picosistólica tiene que ser mayor a 180 o 200, así lo manejaba en otra literatura, mayor a 200 centímetros sobre segundo. Entonces, otro criterio diagnóstico es que el radio de la velocidad picosistólica de la arteria renal comparado o dividido en la velocidad picosistólica de la aorta sea mayor a 3.5, y en esta turbulencia a nivel de la estenosis, que es llamado el aliasing o esa
soplo de color, va a ser llamado aliasing. Dentro de los signos indirectos, estos van a ser en el parénquima o en arterias que están posteriores al sitio de la estenosis, dando un pulso parvus et tardus, que va a ser una onda que va a mostrar disminución del carácter pulsátil y una aceleración que es más lenta y un tiempo de aceleración que es más prolongado, siendo el tiempo de aceleración mayor a 70 milisegundos y el índice de aceleración menor a 300 centímetros sobre segundo. Sí, centímetros sobre segundos. Bueno, entonces, en este primer ejemplo de estenosis de la arteria renal, observamos una amplificación del ultrasonido abdominal en un plano transversal con aplicación de Doppler color, en donde se observa la aorta y a su derecha se identifica el estrechamiento segmentario de la arteria renal derecha, presentando este flujo turbulento o aliasing en la región estenótica marcada por la flecha. A la traducción espectral, bueno, de Doppler color y utilización de Doppler espectral de la arteria renal derecha, se observa un índice de alta resistencia, como lo podemos valorar aquí, y tras la medición de la velocidad picosistólica y el índice de resistencia, estos son valores de 304.6 de la velocidad y un índice de resistencia de 0.78. Ambos ya son en valores alterados para nuestros valores de referencia. Si el Doppler espectral lo tomamos en la porción media de la aorta abdominal, se va a observar que tras la medición de la velocidad, esta es de 70.6 centímetros sobre segundo. Si ambas velocidades las redondeamos, tenemos un radio que es de 4.2, que son valores ya alterados, ¿no? En una posterior angioresonancia del paciente mostró un estrechamiento de la porción proximal de la arteria renal derecha, marcado aquí por la flecha, confirmando una estenosis de la arteria renal derecha. Bueno, a nivel del lecho distal, como ya mencioné, de una estenosis grave, la morfología de onda puede mostrar una disminución del carácter pulsátil, así como una aceleración que va a ser más lenta, un tiempo de aceleración que va a ser más prolongado, conocido como el parvus tardus, por tardío y por débil. La primera imagen del ultrasonido de escala de grises en un plano sagital con utilización de técnica espectral muestra una morfología de onda de pulso parvus et tardus, medido en el polo superior del riñón derecho, distal a un sitio de una estenosis donde hay un enlentecimiento del pico sistólico con un impulso ascendente que es retrasado, siendo el tiempo de la aceleración de 95 milisegundos y la velocidad de 251 centímetros sobre segundos, ambos a comparación de nuestros valores normales, pues están alterados. Este es otro ejemplo de un ultrasonido con utilización Doppler color y técnica espectral, o sea, un ultrasonido triplex, observando una onda de flujo en una arteria interlobal que estaba distal a una estenosis importante en la que se aprecia una baja aceleración y un tiempo de aceleración que era prolongado, que de aquí, ¿no? Bueno, aquí está medido. Un tiempo de aceleración que era prolongado, lo que traducía esta onda espectral con una morfología parvus tardus. Si valoramos tomográficamente esta estenosis, además del estrechamiento luminal que podemos visualizar directamente, los signos secundarios en la tomografía son una dilatación postestenótica, una atrofia renal secundaria a la baja irrigación que tuvo el riñón y una disminución del realce cortical. Los primeros ejemplos es un corte axial de una tomografía contrastada de abdomen en fase córtico-medular, en donde se observa el riñón derecho que es hipocaptante en comparación con su contralateral, pero no se visualizaba ningún sitio de estrechamiento. En la reconstrucción coronal se observa el riñón derecho de características atróficas en comparación con su contralateral, con un nefrograma solo visualizado hacia su polo superior. En el riñón izquierdo se observa aumentado de tamaño con una morfología y realce conservados. Estos hallazgos serán secundarios a la oclusión de una arteria renal derecha en la porción proximal por una placa arteriomatosa a nivel de la aorta, secundario a lo que se habían desarrollado ya pequeñas ramas colaterales derechas que eran las que estaban dando la irrigación al polo superior renal.
Esta es una magnificación de una proyección de máxima intensidad de una tomografía de abdomen contrastada, en donde se observa una disminución generalizada del tamaño renal derecho asociado a un estrechamiento a nivel del origen de la arteria renal derecha en un paciente de 82 años que tenía una hipertensión arterial refractaria al tratamiento. Bueno, se puede realizar una angiografía, ya sea tanto de técnicas convencionales, angiotomografía o angioresonancia. En estas vamos a valorar o se puede observar mejor las lesiones ateroscleróticas o las lesiones o los signos secundarios que van de esta estenosis, como es la dilatación postestenótica o el nefrograma que va a ser retardado, y aquí podemos valorar mejor que exista una irrigación o un desarrollo de una irrigación colateral del arterial. Entonces, en estos, bueno, hablando de la arteriografía. La arteriografía es de referencia, la prueba de referencia para el diagnóstico, pero por su carácter invasivo no puede emplearse como técnica de rastreo así primario. Se indica en casos en los que los estudios no invasivos, como la ecografía, por ejemplo, son equívocos o exista una alta sospecha clínica. Este es un ejemplo de una angiografía con sustracción digital en donde se observan estrechamientos renales de manera bilateral en los segmentos proximales de las arterias renales con aparente disminución de la vasculatura renal izquierda en relación a estenosis bilaterales. Este es otro ejemplo en donde se observa una angiografía con utilización de fluoroscopía de arterias renales, observando una estenosis marcada del lado derecho con una ligera dilatación postestenótica, visualizado aquí en el círculo blanco. Mencionaba también la literatura que aproximadamente 40% de los enfermos que son tratados de una estenosis de la arteria renal van a desarrollar lesiones contralaterales en el riñón que estaba aparentemente sano. Y igualmente las angiografías nos pueden ayudar para la terapia endovascular que se va a utilizar en el tratamiento de las estenosis. En esta angiotomografía es con utilización de proyección de máxima intensidad. Se observa un segmento corto de la arteria renal proximal derecha que estaba estrechado, que se asociaba a cambios ateroscleróticos a nivel de la aorta abdominal, y se encontraba también un aneurisma de tipo fusiforme de localización infrarrenal. En cuanto a las reconstrucciones 3D, como en este ejemplo de reconstrucción 3D, donde se observan estrechamientos bilaterales proximales de ambas arterias renales, es una técnica confiable las reconstrucciones tridimensionales para observar o visualizar todo el árbol vascular, identificar si existen tanto arterias supernumerarias, también si hay ya colaterales o si hay otras alteraciones anatómicas del paciente. También la angiografía con la utilización de resonancia magnética puede ser de utilidad. En algunos casos, el paciente al tener una insuficiencia renal, pues no va a permitir el uso de medio de contraste, pero en ese caso las imágenes en técnica TOF o time of flight son beneficiosas y el segmento estenótico se va a observar como una pérdida de señal a este nivel por la alta velocidad del flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo va a tener, como ya vimos anteriormente. Esta es una imagen de angioresonancia que va a mostrar una estenosis de alto grado de la arteria renal proximal derecha, y vamos a identificar un riñón derecho que es más pequeño en relación al contralateral, de bordes regulares, que tiene un realce parenquimatoso que está levemente retrasado en un paciente masculino de 45 años que tenía hipertensión refractaria al tratamiento. El primer o principal diagnóstico, o alguno de los que mencionaban de diagnósticos diferenciales en cuanto a una estenosis aórtica, era una disección arterial, siendo como una disección aórtica que se extiende hacia las arterias renales, lo principal. Esto se va a presentar también como con hipertensiones severas y bueno, puede condicionar la pérdida del funcionamiento renal. Esto es más frecuente en pacientes hombres o en masculinos más que en femeninos, e igualmente en adultos
mayores de 65 años, pero, por ejemplo, con el uso de una angiografía o diferentes modalidades de imagen, se puede evidenciar o hacer el diagnóstico diferencial al observar el flap de la íntima, que pues va a ser característico de una disección, ¿no? Bueno, pasando al infarto renal. El infarto se va a definir como un área de necrosis isquémica que va a ser secundario a la interrupción del suministro vascular por la oclusión ya sea localizada o global de una de las arterias. Hay diferentes etiologías. De las principales, pues es un tromboembolismo que sea generalmente secundario, por ejemplo, una fibrilación aórtica, a una válvula protésica, a una disección aórtica per se o disección de la arteria renal. Secundario a traumas, como lo vamos a ver en un momento, a vasculitis también, o estados que den una hipercoagulabilidad que pues esté propenso a que vaya a haber un tromboembolismo que cause un infarto renal. Algunas también literaturas mencionaban que podía dividirse tanto que era un infarto agudo, subagudo y crónico, marcando como un agudo siendo menor a las 8 horas de instauración y la cronicidad mayor a los 17 días del infarto renal. En estas, las características de un infarto agudo, pues eran riñones aumentados de tamaño, que podían tener acumulaciones de líquidos subcapsulares con una disminución del nefrograma, y ya en estados más crónicos, los contornos se iban a volver irregulares de los riñones, observándose atróficos y con una fibrosis intersticial. Dependiendo de qué tan severa es el infarto o cuáles son las arterias que están afectadas, va a ser el cuadro clínico. Incluso puede no tener traducción clínica, pero cuando son grandes áreas infartadas a nivel de los riñones, se puede presentar como dolor en el flanco, hematurias o proteinuria. Bueno, en cuanto a la evaluación radiográfica, lo principal va a ser la morfología característica que va a tener un infarto renal, que es una morfología en cuña. Aquí me voy a ejemplificar en esta representación esquemática que muestra la apariencia de un infarto renal en una tomografía contrastada, en donde en fases iniciales el infarto renal de segmentario puede resultar en un área de forma de cuña, en donde la base va a ser una base capsular, que va a tener un vértice dirigido hacia el hilio renal, presentando un hiporrealce en las fases tempranas de la tomografía y apareciendo como un área de atenuación aumentada en fases retardadas, conocida como un realce en flip-flop. Después del realce intravenoso y por el suministro de sangre colateral, se va a formar un signo que es característico, que se llama el signo del borde cortical o el anillo cortical. Esta es una preservación de la perfusión de la corteza, que es alrededor de 2 a 4 milímetros más o menos, que va a realzar normalmente, y esto secundario pues a que se van a desarrollar una irrigación colateral, ya sea que en segmentos más pequeños o en arterias, en infartos de arterias segmentarias, como se ven en este ejemplo, pues van a ser áreas con la morfología en cuña característica que va a tener el realce cortical, ¿no? Y en los infartos globales, en donde una arteria renal sea la que esté completamente infartada, se va a desarrollar también una irrigación colateral. Puede haber también engrosamientos de la fascia perirrenal de alrededor de 2 milímetros. Este signo del reborde o del borde anillo cortical se va a observar aproximadamente en la mitad de los infartos renales y es posterior a las 8 horas de instauración de la oclusión arterial. En este ejemplo de una amplificación de tomografía contrastada, se observa la ausencia de realce del parénquima renal izquierdo, secundario a un infarto global, pero se va a observar de localización cortical, circulación colateral, que le va a conferir una morfología como en rueda de carro, también se llama. Bueno, en el primer ejemplo es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo en una mujer con historia de trasplante renal, que muestra un riñón derecho de bordes regulares con una disminución de la diferenciación córtico-medular, y hacia su polo superior se identificaba una zona o un área de morfología irregular con disminución de su ecogenicidad en comparación con el parénquima renal adyacente, y la cual a la aplicación de Doppler color
no presentaba un flujo en la zona antes descrita en relación a un infarto renal segmentario. Con el tiempo, las regiones de los infartos, por esta cambio, esta fibrosis, se van a convertir en cicatrices hiperecogénicas. Entonces, es un ejemplo de infarto subsegmentario, donde observamos un corte axial de una tomografía contrastada en fase nefrográfica en un paciente de 57 años que tenía una historia conocida ya de síndrome de antifosfolípidos y se presentaba al servicio de urgencias con un dolor en el flanco izquierdo agudo y con la presencia de hematuria. En el estudio se observaba un riñón izquierdo de bordes regulares con adecuado grosor del parénquima y se observaba un defecto parenquimatoso focal que tenía una morfología en cuña que estaba bien definida, que presentaba ausencia de realce posterior a la administración de medio de contraste en relación a un infarto renal subsegmentario. Otro ejemplo es un corte axial, una reconstrucción coronal de tomografía abdominopélvica contrastada en una fase córtico-medular, en donde se identifica un riñón derecho de bordes irregulares y se identifica a nivel posterior inferior una zona hipoatenuante mal definida que respeta la capa más externa del parénquima, se observa más en la reconstrucción coronal, que es el signo del reborde cortical, que estaba asociado a extracción de la grasa perirrenal, que eran características que corresponden a un infarto renal derecho segmentario. Otro ejemplo es este corte axial de tomografía abdominopélvica contrastada en una fase córtico-medular, en donde se observan ambos riñones de bordes regulares. El riñón derecho presenta un adecuado patrón de realce, el riñón izquierdo presenta un área segmentaria de hiporrealce en su aspecto anterior, con un delgado anillo periférico cortical que sí capta contraste, que esto era secundario a las ramas capsulares de circulación accesoria que se ven desarrolladas en un infarto segmentario. La reconstrucción coronal en un infarto global. Esta es una reconstrucción coronal de una tomografía abdominopélvica contrastada en una fase córtico-medular que ya es más tardía, en donde a nivel de la columna se identifican pues puentes óseos vertebrales. El riñón derecho tiene bordes irregulares con una disminución del grosor del parénquima hacia su tercio inferior y ausencia total de captación del contraste. El nefrograma izquierdo se observaba de características normales. Y en este otro ejemplo, este es un corte axial de tomografía con doble contraste en una fase nefrográfica en donde se observa el riñón derecho con un aumento de su tamaño. Este era de bordes regulares, tenía un aumento del grosor de su parénquima y se observaba con una ausencia generalizada del realce posterior a la administración de medio de contraste, exceptuando un anillo subcapsular que le conferían los vasos capsulares colaterales, los cuales perfunden parcialmente el tejido renal. La flecha negra indica una hipodensidad de un hematoma alrededor del pedículo vascular derecho en un paciente que presentaba un trauma renal. Un diagnóstico diferencial que va a tener el infarto segmentario va a ser una pielonefritis aguda focal. Ambas condiciones van a demostrar tener áreas hipoatenuantes de morfología en cuña y se van a manifestar como dolor en flanco que es repentino y puede presentar fiebre, pero el anillo de perfusión cortical es altamente sugerente del diagnóstico del infarto renal. Bueno, en estos son 4 imágenes de 2 cortes axiales, 2 reconstrucciones coronales en fases del lado derecho, fase córtico-medular, del lado izquierdo una fase nefrográfica de un paciente que presentaba pielonefritis aguda focal, en donde se observa una zona hacia la región interpolar del riñón derecho que presentaba una ausencia de realce posterior a la administración de medio de contraste, que en las fases nefrográficas persistía este defecto de represión asociado a extracción de la grasa perirrenal y presentaba también el paciente ectasia piélica bilateral sin alteración de la permeabilidad de los vasos renales. Bueno, en cuanto a la trombosis venosa renal, esta va a ser la obstrucción ya sea parcial o total de la vena renal.
Es más común del lado izquierdo por sus características anatómicas y también es más común en población pediátrica. Las causas de esta trombosis van a ser secundarias, ya sea en población pediátrica, es secundaria a la deshidratación, al sepsis o al uso de catéteres venosos umbilicales. Los pacientes adultos se va a desarrollar posterior a síndromes nefróticos, en donde se pierdan muchas proteínas, entre ellas la antitrombina 3, que va junto a un exceso de fibrinógeno y a cambios de los factores de la coagulación, va a conducir a un estado en el que pues predisponga a la coagulación, o sea, la hipercoagulabilidad, ¿no? También puede ser la trombosis renal secundario a un trauma a nivel de la vena renal, o la extensión tumoral, que es más común en los carcinomas de células renales como primera opción, un linfoma o un cáncer de las suprarrenales. Bueno, clínicamente se puede presentar síntomas agudos como un dolor, náuseas, vómitos, y a la exploración física puede palparse el riñón, o sea, va a ser una nefromegalia que va a ser palpable, y también puede haber cifras hipertensivas. Los síntomas crónicos va a ser el desarrollo de edema de miembros pélvicos, o también puede presentar fiebre. En cuanto a las alteraciones del laboratorio, puede estar elevado el nitrógeno de la urea o haber una trombocitopenia. Las complicaciones pues van a ser una embolia pulmonar o una atrofia renal, y el tratamiento van a ser terapias de anticoagulación. A la valoración ecográfica, si tenemos un ultrasonido en escala de grises, podemos valorar la nefromegalia o los cambios de la ecogenicidad que va a tener el riñón, siendo más hipoecoico en estadios agudos y más hiperecoico en estadios crónicos, o observar directamente a nivel de la vena renal el defecto intraluminal en relación al trombo. Si utilizamos el Doppler espectral en la arteria renal, puede presentar índices de resistencia que van a estar altos por esta oclusión a nivel de la vena, que va a predisponer que el índice de resistencia sea más elevado, y como no va a haber pues un flujo venoso, va a haber un flujo reverso a nivel arterial. En cuanto a la vena renal, va a tener, si es ocluida completamente, una ausencia de la señal Doppler, por ejemplo, o una turbulencia en caso de que no sea completa la oclusión. El primer ejemplo es un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor convexo en un plano transversal, en donde se observa un riñón derecho de bordes regulares con una discreta pérdida de la relación o la diferenciación corticomedular. Se observa una imagen de morfología ovalada, definida, ecogénica a nivel de la vena renal derecha en relación a un trombo lineal que se extendía dentro de la vena cava inferior. Este trombo se refería a que era móvil a las pulsaciones cardíacas y teniendo una potencial riesgo de embolización. El ultrasonido adyacente es un ultrasonido con utilización de técnica Doppler color, en donde se observa un riñón derecho que va a estar aumentado de tamaño, asociado a una dilatación irregular de la vena renal, marcada con esta flecha azul, la cual presenta una ausencia de flujo en relación a un trombo a nivel de la vena renal. En cuanto al patrón espectral que va a tener la arteria renal en una trombosis venosa renal, no va a existir un flujo neto que vaya hacia el riñón, observándose un flujo arterial pulsátil y un flujo invertido en diástole, lo cual va a adoptar una morfología característica que se refiere como una morfología en W. Entonces, en la valoración tomográfica se puede observar el defecto de llenado durante la obtención de imágenes en fase venosa. Podemos observar también el marcado aumento del tamaño renal. Y vamos a ver que posterior a la administración de medio de contraste también va a haber un realce cortical que va a ser persistente, porque va a haber una falta de realce medular por un bloqueo a nivel de la eliminación del contraste entre la fase cortical y la fase tubular. Se pueden desarrollar también vasos colaterales alrededor del riñón en estadios crónicos.
El primer ejemplo es un corte axial de tomografía de abdomen simple, en donde se observa un riñón izquierdo que está aumentado de tamaño, de márgenes irregulares, y se identifica una dilatación fusiforme a nivel de la vena renal izquierda asociado a extracción de la grasa perirrenal, sospechoso de una trombosis venosa renal. En el corte axial de tomografía adyacente, abdominopélvica contrastada en una fase córtico-medular, se observa un riñón derecho mal delimitado por una zona de morfología irregular definida de aparente densidad líquido, y a nivel del hilio renal izquierdo se observa un aumento de tamaño de la vena renal secundario a la presencia de un trombo oclusivo en su interior. El otro ejemplo es un corte axial de tomografía contrastada de abdomen en fase nefrográfica, en donde se observa una imagen de morfología irregular, hipodensa, que se adapta a la morfología de la vena renal retroaórtica izquierda, lo que se observa aquí con las cabezas de flechas, y hacia la vena cava inferior adyacente, que es la flecha en relación al trombo. Ok, como mencioné, otra de las causas es de la obstrucción de la vena es un trombo tumoral. Las tasas de tromboembolismo venoso en los pacientes que tengan un cáncer de riñón van a variar entre 1.2 a 6% en los 12 meses posteriores al diagnóstico del cáncer. Aproximadamente 5 a 20% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de células renales presentan una extensión tumoral que sea vista ya de manera macroscópica tanto a la vena renal, a la vena cava inferior o hacia la aurícula derecha. Y el sistema TNM clasifica esta afectación venosa como en un estadio 3. ¿Okay? Entonces, este es un esquema que muestra la propagación transparenquimatosa de un cáncer y una trombosis de la vena renal. Este dibujo ilustra la propagación del cáncer de células renales desde el polo inferior al polo superior con la presencia de vasos tumorales que estaban dentro de un trombo que llegaba hacia la vena renal con invasión a la vena cava inferior y que presentaba circulación venosa colateral, como son este esquemita. Entonces, en este ejemplo, es un corte axial de una tomografía contrastada en fase córtico-medular en la que se observa un riñón izquierdo de bordes irregulares y con un aumento de su tamaño a expensas de una lesión tumoral que compromete la totalidad del parénquima y que presentaba un ávido y heterogéneo realce que tras la administración de medio de contraste se extendía hacia la vena renal ipsilateral. Bueno, pasando al traumatismo renal. Esta lesión renal por un trauma supone el 10% de los traumatismos cerrados y representa el 90% de las causas, los accidentes de vehículo de motor, como la causa más común. También puede ser secundario un golpe directo a nivel del flanco o deportes de alto impacto, como son peleas, ciclismos, equitación o caída de las alturas. También puede ser secundario a un traumatismo renal de tipo penetrante, que se puede ser posterior a una herida por arma de proyectil de arma de fuego o incluso una toma de biopsia que va a ocasionar un daño directo hacia el parénquima, hacia el sistema excretor o hacia las estructuras vasculares, teniendo el riesgo tanto de infiltración o crecimiento bacteriano o de una fuga urinaria. El 95% de las lesiones renales se va a presentar con hematuria. Sin embargo, puede estar ausente la hematuria cuando exista una lesión ureteral o a nivel del pedículo vascular o la avulsión de la unión ureteropiélica, y puede presentar también con pacientes que lleguen en shock o que estén hipotensos menor a 90 milímetros de mercurio, como la presión arterial. En cuanto a la valoración radiológica, pues uno de los primeros estudios que vamos a realizar es un ultrasonido de técnica FAST, en donde lo que vamos a buscar es un líquido libre asociado a la lesión de un órgano sólido en el 80-90% de los casos. Este va a presentar la desventaja de que no puede muy bien diferenciar tanto la sangre como de la orina extravasada, con una baja sensibilidad para lesiones a nivel de retroperitoneo también, por lo que si el paciente que se le realice un ultrasonido FAST
hemodinámicamente estable o no requiera una laparotomía ya inminente, se pueden realizar una tomografía contrastada, que es lo mejor. La fase que permite la mejor identificación de las lesiones parenquimatosas va a ser la fase cortical tardía o nefrográfica temprana. Incluso se recomienda que también exista una fase de retardo de imágenes posteriores a los 5 minutos hasta los 15 minutos más o menos, para descartar la extravasación de contraste a nivel del pedículo renal o que se visualice el contraste de localización periureteral o perinéfrico. Pues la tomografía, lo principal que nos va a permitir conocer es signos de sangrado activo o que existe una irrupción a nivel de peritoneo, que lo vamos a visualizar como en líquido en las correderas parietocólicas, y una irrupción del sistema colector como una extravasación urinaria. Para esto, la AAST o American Association for the Surgery of Trauma en el 2018 incluye 5 categorías en orden de severidad de acuerdo a la profundidad de la lesión, al involucro de la vasculatura o al involucro del sistema colector. Las lesiones que va a describir este sistema son contusiones o hematomas subcapsulares, laceraciones, hemorragias, abulsiones del hilio y lesiones vasculares, que en cuanto en el 2018 a este apartado de lesiones vasculares se agregaron tanto una fístula arteriovenosa como un pseudoaneurisma. En este ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo en un plano longitudinal del riñón derecho, se observa de bordes irregulares con una disminución de la diferenciación corticomedular, y se observa de localización subcapsular en tercio medio e inferior una imagen de morfología irregular que es heterogénea, de predominio hipoecoico con algunos ecos en su interior, que va a comprimir el parénquima renal hacia posterior, y que con la utilización de técnica Doppler color, dicha zona no va a presentar vascularidad en relación a un hematoma subcapsular. Pasando a los grados de la AST, las lesiones de grado 1 van a ser un hematomas o contusiones a nivel subcapsular que no van a presentar laceraciones. Son las lesiones más comunes, que suponen el 75-85% de las lesiones. Este es el primer ejemplo de un corte axial de tomografía abdominopélvica contrastada en una fase nefrográfica, en donde se observan ambos riñones de bordes regulares con adecuado grosor de su parénquima. La flecha sólida nos va a señalar una región que es hacia región interpolar del riñón izquierdo. Se observa una imagen redondeada, mal definida, que no presenta una captación de medio de contraste en relación a una contusión renal, que se clasifica como grado 1. El siguiente es un corte axial de tomografía abdominopélvica contrastada en una fase nefrográfica en un paciente que sufrió un accidente automovilístico, en donde se observa el riñón derecho de bordes regulares y presentando en su cara lateral una zona bien definida hipoatenuante, que va a indentar los márgenes renales en relación a un hematoma subcapsular que no se asociaba a laceraciones. En cuanto al manejo, las lesiones que se clasifiquen en un grado 1 tendrán un manejo de tipo conservador. El grado 2, las lesiones de grado 2 se van a clasificar, los ejemplos son un hematoma perirenal que esté confinado dentro de la fascia perirenal, es decir, que no va a existir una expansión por fuera de esta, y laceraciones superficiales a nivel cortical menores a 1 centímetro sin que haya evidencia de extravasación de la orina, porque no afecte al sistema colector. El primer ejemplo es un corte axial de una tomografía abdominopélvica contrastada en una fase nefrográfica, en donde a nivel de tejidos blandos se observa densidad aire en pared abdominal posterior a nivel de los músculos erectores espinales izquierdos. El riñón derecho se observa de adecuada situación y morfología. El riñón izquierdo se observa de bordes regulares con una discreta captación menor generalizada de medio de contraste en relación al riñón contralateral, y presenta a nivel cortical un defecto lineal hipodenso que no tiene extensión hacia el sistema colector en relación a una laceración en un paciente de 25 años con antecedente de accidente de vehículo de motor. En esta
reconstrucción coronal de tomografía contrastada en una fase córtico-medular, se observa la heterogeneidad de la captación a nivel del parénquima hepático en una improbable relación a contusiones a este nivel, asociado a densidad líquido que discurre por la corredera parietocólica derecha. Si observamos el riñón derecho, se identifica en él un defecto de realce lineal hacia el polo inferior que no tiene una extensión hacia el sistema colector y que pues no tenemos una medición, pero se mencionaba era menor de 1 centímetro, por lo que por solo afectar a la corteza renal se puede clasificar como una laceración renal grado 2. Las lesiones o las lesiones que van a estar en el grado 3 de la AAST son laceraciones que ya sean mayores a 1 centímetro, que no tengan tampoco evidencia de extravasación urinaria porque no afectan al sistema colector tampoco. La lesión vascular o el sangrado activo va a ser confinado en la fascia perirrenal. El primer ejemplo es un corte axial de tomografía abdominopélvica contrastada en una fase córtico-medular, en donde se observan riñones de bordes regulares. El riñón izquierdo presenta una zona hipodensa que aún sin medida se sospechaba era mayor de 1 centímetro de profundidad en relación a una laceración que no comprometía sistemas colectores en un paciente de 17 años que tuvo un accidente automovilístico. En el siguiente ejemplo de este corte axial de tomografía abdominopélvica contrastada en una fase nefrográfica temprana, en donde se observa un riñón izquierdo, un defecto lineal hipodenso mayor a 1 centímetro que se asociaba a un hematoma, un extenso hematoma perirrenal que estaba confinado al espacio perirrenal, que tras manejo quirúrgico se evidenció una pequeña laceración a nivel de la vena renal. El grado 4 se trata de hallazgos como una laceración que involucre el sistema colector y que abrasiva y haber una extravasación urinaria, una laceración o ruptura de la unión ureteropélvica completa, lesiones de arterias segmentarias o venas segmentarias y un sangrado que se extienda más allá de la fascia. Si observamos que sí irrumpe el sistema colector, como ya lo mencioné, hay que obtener imágenes en fases excretoras después de los 5 a 15 minutos para evaluar esta extravasación de orina. En este ejemplo de corte axial de tomografía abdominopélvica contrastada en una fase nefrográfica se observa un riñón izquierdo con una pérdida de su morfología habitual, secundario a un desgarro que condicionaba su separación en 3 partes a nivel del polo medio y presentaba una afección del hilo renal. Se identifica un gran hematoma que rodea todo el riñón y a todo el uretero. En las exploraciones tardías de las fases excretoras se observa extravasación de contraste a nivel de la pelvis por una laceración del sistema colector. Estos son hallazgos compatibles con grado 4 de la AST por tener esta evidencia de extravasación. En cuanto a las lesiones de grado 5, estas son que ya exista un riñón destrozado o que la lesión del hilio condicione su completa desvascularización por la avulsión a este nivel y que exista también pues ya el sangrado evidentemente activo. Este corte axial de tomografía abdominopélvica contrastada en fase excretora se observa el riñón derecho sin alteraciones aparentes y a nivel del riñón izquierdo se observa la extravasación perinéfrica del contraste que va a rodear la porción medial del riñón secundario, un desgarro parcial de la unión ureteropiélica a nivel de su tercio medio que se traduce como una lesión de grado 5 en un paciente que estaba involucrado en un accidente automovilístico. En esta reconstrucción sagital de tomografía abdominopélvica contrastada en una fase córtico-medular, se observa la separación completa de la mitad superior y la mitad inferior del riñón derecho, que se refería aproximadamente, era una separación de 6 centímetros, pero ambos polos presentaban un realce consistente con perfusión arterial. Se asociaba un extenso hematoma que se extendía tanto a espacios perinéfrico, perihepático, la corredera parietocólica derecha y toda la extensión de la pelvis.
pues estos son hallazgos de un grado 5 de la AST. Y pues ya como última diapositiva, pues me permití hacer esta perlitas de todas las patologías que vimos, recordando que la enfermedad renal crónica lo que nos va a importar o que vamos a valorar es el grosor de su cortical y vamos a ver un aumento de la ecogenesidad, aumento también del índice de resistencia. La estenosis de la arteria renal, lo que nos va a importar es la velocidad picosistólica y la relación que va a haber entre la velocidad picosistólica tanto de la arteria renal en comparación con la aorta y valorar el flujo turbulento que se va a hacer a nivel de la estenosis y el flujo postestenótico. ¿Okay? En el infarto renal vamos a ver la zona delimitada de morfología en cuña y el signo del realce cortical. En la trombosis venosa va a haber un marcado nefromegalia o aumento del tamaño renal y si podemos valorar, observaremos el defecto de represión. Y hacia el trauma renal, pues es toda la clasificación de la AAST 2018. Listo. Voy a terminar, permítame.